Hoy nos movemos al centro de Cuba. Sean bienvenidos a Santa Clara. Comenzamos nuestro recorrido, digamos, en la zona más céntrica de la ciudad de Santa Clara. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace este loco en el centro de Cuba? En las próximas semanas van a salir mucho contenido respecto a esta ciudad, de cómo llegamos, por qué estoy aquí, en dónde me hospedé. Paciencia. Estamos justamente en el Parque Leoncio Vidal, donde van a encontrar la mayor vidilla de aquí, de la ciudad de Santa Clara. Vamos a bordearlo para hablarles un poco sobre su historia y también conocer todos los negocios y todas las cosas que se encuentran en sus alrededores. Estamos caminando ahora mismo justamente por el Parque Leoncio Vidal, el cual se encuentra ubicado en el casco histórico de la ciudad. Debe su nombre al cubano Leoncio Vidal Caro, muerto en una acción bélica en 1896 en el hasta entonces llamado Plaza de Recreo. Mencionarles que apenas puse un pie en Santa Clara, con lo primero que me tropecé fue con este parque. Un parque muy lindo, muy grande, muy limpio, lleno de negocios. De entrada, mencionarles que estas motorinas, que nos las hemos tropezado en varias partes de Cuba, vienen siendo como el transporte oficial de esta parte de la ciudad. No sé realmente cuál será la ruta entera, incluso hay visitarse. Aquí me encontré con una youtuber de Santa Clara, Laura Velo, vayan a seguirla. Muchísimas gracias por conocerte y por la oportunidad. Aquí me tienes para lo que necesites. Estoy haciendo un recorrido por Santa Clara. ¿Qué me recomiendas para...? Bueno, no sé a qué lugares, no he ido a ningún lugar todavía. A ver, le he dado la vuelta al parque, fuimos a Boulevard, ¿sabes? Hemos estado en la parte céntrica. Puedes subir al tope de Santa Clara Libre, yo vengo de ahí ahora mismo. Queremos subir. Puedes subir allá arriba, tomarte una cervecita, grabar la vista de Santa Clara como tal. Y bueno, si quieres ir a la Loma del Capiro. Sí. Ya, bueno, el Mejunje también es un lugar bueno, muy... Ya fuimos a Mejunje. Ya fueron a Mejunje ya. Ya fuimos a Mejunje. Y bueno, ya hasta aquí, no sé si sabes, bueno, el Teatro La Caridad. Sí. Ya las cosas más céntricas aquí de Villa Clara y bueno, todo lo normal que hay en todas las provincias de Cuba, las tiendas de MLC en el Boulevard. Sí. Tienen aquí una youtuber para que conozcan más a fondo la ciudad y como tal la provincia de Villa Clara, así que síguenla, que sé que no se van a arrepentir. Muchísimas gracias, Joel. En los años 30 y hasta 1959 fue escenario de protestas y manifestaciones estudiantiles, obreras y de la población en general. Se puede decir que durante siglos el Parque Vidal ha estado presente en los recuerdos tanto tristes como felices de numerosas generaciones. Como escucharon a Laura, esto viene siendo como la mayor parte así céntrica, donde hay personas, lo más, vamos a decirlo así, llamativo de la parte de Villa Clara. Vamos ahora a entrar a Copelia, porque todas estas ciudades tienen boulevard, tienen bodeguitas en medio, tienen su Copelia. Este es el Copelia de Santa Clara o de Villa Clara. Vamos a entrar. Batido de helado 10 pesos. Pero miren los precios. Refresco de lata 120, jugo de fruta 370, qué caro. Pero el batido de helado 10 pesos. Oye, Lisandro, que le mandaron un video. ¿Ese es el batido? Sí. Yo pensé que era un batido con leche, frapeado, cremoso. Esto es agua de batido. Tiene un ligero toque a helado, pero esto... es que yo dije 10 pesos el batido. Eso tiene que saber más. Vaya, se puede tomar, pero no era lo que esperaba. De este parque yo podría hacer un video entero, pero no, hay otros lugares aquí de la ciudad que voy a incluir en el mismo. Ahí como pueden ver, esto es como una secundaria. Qué cantidad de gente en la calle. Pero saben, está todo tan céntrico. Me encanta esa organización. Diferentes puntos de vista que tengo respecto a la ciudad. Número uno, hay una cultura musical acá en Santa Clara o en Villa Clara increíble. Vaya que no es como en La Habana que vas a cualquier esquina y te encuentras la música repartera del momento. No, no. Aquí hay una cultura más civilizada. Otra cosa importante que me encantó de esta ciudad es que yo estoy grabando, creando contenido, no he visto una mala cara, nadie se ha molestado porque esté grabando. Aquí está el cine de Santa Clara. Déjenme decirles que me llamó la atención, lo van a ver en otros videos, que es un cine que funciona, que está activo. Incluso había una pantalla, no sé si será este cine o otro que visitamos por aquí cerca. Estaban proyectando los trailers de las películas que iban a estrenar en su momento acá en el cine.
Hablemos ahora sobre el Hotel Santa Clara Hilton o el Hotel Santa Clara Libre. Es el edificio de más altura de la ciudad y fue mandado a construir por el magnate local Orfelio Ramos. En sus bajos se encuentra ubicada una sala cinematográfica que se llamó Teatro Cloris y es hoy el Cine Camilo Cienfuegos. Como se pudieron dar cuenta, este viene siendo el Habana Libre de Santa Clara. Tiene como nombre casualmente Santa Clara Libre. Y decidimos venir a la terraza. Por cierto, el precio de subir aquí a la terraza no te lo vas a encontrar en La Habana porque subir a las terrazas cuesta muchísimo. Y bueno, ustedes saben que yo les he comentado en muchos videos el dilema y la complicación que hay para subir para la terraza de los hoteles en La Habana. Nos costó 100 pesos nada más subir aquí a la terraza. Yo no podía irme de aquí sin mostrarles estas panorámicas y estas vistas de la ciudad desde acá. Verdaderamente increíble. Construido en 1954, rompe con la arquitectura neoclásica y ecléctica que predomina en el entorno del Parque Vidal. Posee una hermosa vista de la ciudad desde su restaurante ubicado en el 10º piso y desde su hermosa terraza ubicada en el 11º piso. Voy a hacerle caso a Laurita y me voy a tomar una cervecita aquí porque verdaderamente el sol está durísimo. Déjenme decirles que si quieren subir aquí a consumir es todo por tarjeta. El dilema con las tarjetas. Cerveza Cristal que de hecho está bastante cara en comparación como están vendiendo las cervezas en la calle, que está allá en 120, 140. Esto me costó 2.20. Me lo imaginé. Me lo imaginé. Eres muy chivatona. Me lo imaginé. Tú dices, ¿qué está haciendo este? Ay, qué lindo, que vive el amor. En Santa Clara todos los negocios particulares del estado, cafeterías, restaurantes, ya todo es muy digitalizado. Pueden escanear, pausar el video y escanear el código para que vean las ofertas que hay aquí. Miren, los que conocen Santa Clara son ustedes. Llévenme a un lugar que se pueda comer rico porque tengo hambre. Este es como otro hotelito que hay aquí en el parque, que como pueden ver, cogen como la terracita a la gente para tomarse un cafecito, para tomarse un trago. Una de las edificaciones que más me ha gustado de esta parte de Santa Clara es este teatro que tiene como nombre La Caridad. Creo que es lo más bonito que puedes encontrar en esta parte de la ciudad. ¿Recuerdan que les estaba diciendo que este viene siendo como el transporte de Santa Clara? Hay como una fila aquí llena de motorinas para llevarte a donde usted desee. Entonces vamos a almorzar aquí en este lugar, comida italiana. La Toscana se llama. Vamos a ver qué tal. Ustedes dirán, él es el que más critica, el que más protesta, pero caballero, no. Como aquí en un lugar normal, estatal, las cervezas van a estar en 200 pesos cuando en la calle te lo encuentras en 140, 160, 120 pesos. Supuestamente me guié por la gente que conocía Santa Clara y terminamos comiendo acá estos espaguetis. Miren la pinta, comenten ahí abajo. Calidad-precio, no puedo esperar un super espagueti costando esos 125 pesos. Luego de ese espagueti que no fue tanto de mi agrado, estamos aquí en la casa del chocolate y vamos a comprar batido, pero no hay batido, entonces vamos a comernos unas donuts de 70 pesos. Aquí en Santa Clara le llaman donuts, pero eso es rosquita de una vida. Comenten ahí abajo en tu país cómo se le llama. No está mala, está rica, lo que está, la masa está muy... Está como seca. Está muy seca. Eso ahora con Con una amiga. Ajá, con una almíbar, enchumbarlo por dentro porque mire el gordo de la rosquita. Estaría mejor. En dependencia del precio, de cómo están ciertas y determinadas cosas, ciertos y determinados productos acá en Santa Clara, la persona que venga a hacer turismo, la persona que venga a vivir, o sea, las personas que se encuentran viviendo acá, los santaclareños, de cierta forma, en mi opinión, pueden economizarse debido a las posibilidades que tenga cada cual. No sé, es un punto de vista que yo tengo debido a todas las cosas que he comprado acá de comida y todo lo que he consumido. Ahora estamos en un lugar conocido también de acá, de esta zona, que es lo que se conoce como el Malecón Sin Agua. Aquí David lo está asimilando con el Parque G, porque miren, ahí hay skaters, que eso también se ve en la parte de La Habana Vieja y tal. No sacan ustedes, ¿de dónde son? ¿A La Habana? Ay, María, vienen al malecón de Santa Clara, Santa Clara. Bueno, están diciendo que este es el Malecón Sin Agua de aquí. El malecón sin coño, primera vez en Santa Clara. Vamos a ir con el mismo gorito. Ni negra, ni tema, ni madre soltera, ni chavaca, ni negra, ni tema. Agua. Lo mejor de Caibaría en Santa Clara. ¿Qué tú haces por estos parajes, papá? Estamos hablando de otra ciudad, con otra costumbre, otra cultura, Definitivamente. otra forma de hablar, que al final es el mismo acento, porque es la misma pronunciación. Sí. Pero cuando te pones a sacar cuenta, la gente, yo he vivido un año y pico en La Habana. Así que No, bueno. ¿Qué te gusta más, Santa Clara o La Habana? se me dio el corazón de la mitad. Ah, bueno.
para vivir, La Habana. Pero Santa Clara tiene otro flow, otro ambiente. Entonces, voy a cantar algo más internacional para todos los cubanos. Okay. Ya que me van a grabar y que voy a llegar allá. Son youtubers, algo por el estilo. Ajá. Esta canción se llama Muñequito. Todos los cubanos crecimos con esto. Como me hubiese gustado que pusieran el video Valdés. Todo el tiempo era sopa de palabras, Lani, mi barquito de papel, esos niños no quería ver. Seguro que no, como me hubiese, ay como me gustaba ver el canal Multivisión. Estoy diciendo que no había bus público que no fuera, o sea, o transporte público que no fueran las motorinas y tal. Ahí hay una guagua 204 que va hasta José Martí, o sea, comienza en José Martí y termina en Minerva, ni idea. La provincia de Villa Clara se encuentra en la región central de Cuba. Limita al norte con el Golfo de México, el Estrecho de la Florida y el Canal Viejo de las Bahamas. Al sur limita con las provincias de Santi Espíritus y Cienfuegos. A principios del siglo XVI se fundaron las villas de Trinidad y la de Santi Espíritus. También por estas primeras décadas se incluye la fundación de San Juan de los Remedios, por lo que comenzó a llamárseles los tres lugares o villas. En 1689 se fundó un nuevo asentamiento denominado Villa Santa Clara. Ya serían de esta manera los 4 lugares o villas. Su capital es la ciudad de Santa Clara, donde vamos a estar creando la mayor parte del contenido de esta serie. También conocida como la ciudad de Marta Abreu y el Che. Provincia que se respete tiene que contar con su bulevar. Ahora estamos caminando justamente por el bulevar de Santa Clara y vamos a ver qué tiene para ofrecernos. Estamos caminando ahora mismo por el Boulevard de Santa Clara, la arteria comercial principal de la ciudad, ubicada en las inmediaciones del Parque Leoncio Vidal Caro, en el centro de la urbe. En orden de aparición constituye el tercero de Cuba luego de los construidos en las calles San Rafael y Obispo de La Habana, convirtiéndose con su ejecución en referente para los que con posterioridad se edificarían en el resto del país. Emplazado en la antigua calle Santa Elena o Independencia, actualmente vive un proceso de rediseño y ampliación que busca dar respuesta a las crecientes demandas de una ciudad en la que el turismo ha experimentado un vertiginoso crecimiento por su privilegiada posición en el centro de la nación caribeña y sus valores patrimoniales e histórico-culturales. Nunca pensé que me iba a tropezar con un anticuario aquí en Santa Clara. En La Habana hay, de hecho, y muy bueno. ¿Te acuerdas del video que hicimos? Mira la garra registradora esa. Qué interesante. Ese hombre además que hizo un libro, Venta de libros en las calles de Santa Clara. Debería conseguirse un estante para poner los libros en un estante y no en el piso, ¿no? Pero como estaba esa saga, No, los animofos, hermano, me acuerdo. Qué infancia, loco. Algo que sí me gustaría señalar, que esto lo he visto en las pocas provincias que he visitado fuera de La Habana, es el tema de las calles, que como se pueden dar cuenta las aceras son muy estrechitas. Incluso hemos pasado por una que otra calle que literalmente por aquí solo puede pasar un carro. En esta parte hay varios negocios privados particulares. Se pueden dar cuenta que en un pedacito hay como 3 bares. Y mira, aquí tienen una venta de mascotas, no solo de perros, sino también de aves. Obviamente, caballero, si pueden adoptar es mucho mejor. Un canario. Ardillas de 7, Parece que no hay, se acabaron. parece que se acabaron o la vendieron. Continuamos nuestro recorrido por el Boulevard. Miren, algo importante, ahí dice prohibido pasar con bicicletas. O sea que este pedacito me recuerda mucho a Obispo, que ustedes saben que por ahí no pueden transitar autos, no pueden transitar bicicletas, solo personas. Incluso este característico piso empedrado de los bulevares, que es algo que me encanta. Y ahora vamos a ir moviéndonos poco a poco al centro de la ciudad. Ya aquí, como pueden ver, hay más vida, hay más personas. Qué bueno está eso. Buenos días. Lo que me llama la atención es que estamos en un día entre semana y hay como ferias, ¿saben? Que en La Habana por lo general los días de feria son los fines de semana y muchas artesanías, muchos cuadros. Miren estos relojes, están preciosos. Esto es algo que me encanta mucho de los bulevares de otras provincias. Las carpitas con los negocios, las cafeterías.
que por lo general aquí el cubano viene a tomarse su cafecito, algo muy chile, muy tranquilo. Vaya, por lo menos aquí en Santa Clara, de tantos negocios y de tantas cafeterías y de tantas tiendas que hay, pienso que el santaclareño no pase tanto trabajo para conseguir algo. Imagino que no, porque... Tiene a su disposición bastantes cosas, que ya tú ves a las tiendas y que no haya nada, son otros 20 pesos. Mira. Y aquí las colas no es para comprar pollo ni nada de eso. Aquí las colas es para comprar pizza. Ya hemos visto bastantes puestos de pizza como este. Para comprar pizza, para comprar helado. Ese camión tendrá helado Nestlé. Ahora mismo le compro un pote, qué añoranza. Yo siempre, cada vez que visito una provincia nueva, no me canso de decirlo. La limpieza de las calles. Vaya, a lo mejor porque estamos en el bulevar y está limpio, ¿no? Pero sí, cada vez que voy a... Bueno, no es que haya visitado todas las provincias de Cuba, pero las pocas que he ido, sí hay mucha limpieza en las calles. Que eso en La Habana no te lo vas a encontrar ni remotamente. Están muchos negocios particulares de venta de calzado, de ropa, de mochila. Este viene siendo... Hay mini ferias de cuevita aquí en Santa Clara. Y todas pegadas una al lado de la otra. Venta de ropa. Una tienda de venta de accesorios para teléfonos. Seguro también venden teléfonos. Una cantidad de tiendas aquí. Vaya, esta es la calle de la tienda de los calzados, de la ropa y todo eso. La del lado allá, la parte de la cafetería. Sí, hay como varios distritos. Rafael, exactamente. Que tú pasas y te dices, oh, chama, ¿quieres pajuelo? Miren, otra feria más. Vaya, me atrevo a decir que Santa Clara es la ciudad de la feria. ¿Qué cantidad de ferias? De alpaca. Nos dieron instrucciones para llegar a este parque que tiene nombre Parque del Carmen, considerado, según me estaban contando ellos, como el origen de toda la urbanización y desarrollo de la ciudad de Santa Clara. Incluso un recorrido en el canal de Yonex 2 no está al 100% si no nos tropezamos con una iglesia. Lástima que esté cerrada porque ya son las tantas de la tarde, pero me da mucha alegría haber dado con una de las iglesias de la ciudad. Esta ciudad, fundada en 1689 bajo el nombre de gloriosa Santa Clara, fue en 1879 la capital de la provincia de Santa Clara, conocida históricamente como Las Villas. En 1940 se cambia oficialmente el nombre a provincia de Las Villas, y para 1976 la provincia de Las Villas se divide en 3 provincias: Cienfuegos, Santi Espíritus y Villa Clara. En 1963 se organizaron las regiones como eslabón intermedio entre las provincias y los municipios. Este lugar, mosaico de sombríos campos de tabaco y sosegados lagos, nos brinda muchas razones para detenernos. La ciudad de Santa Clara es uno de los lugares más visitados del país, repleta de rincones llenos de historia. En este mismo pedacito hay 2 edificaciones de logia. La logia de Villa Clara, que la edificación data de 1928, y a continuación la logia Miguel J. Gutiérrez. Y aquí delante de lo que se conoce como el sitio donde escucharon por primera vez una misa los fundadores de Villa Clara, vamos a estar concluyendo el video por el día de hoy. Un recorrido que verdaderamente me encantó, conocer más de mi país en esta maravillosa ciudad. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Espero que este recorrido les haya gustado. Se vienen muchos videos de la ciudad de Santa Clara. Estoy tratando de crear la mayor cantidad de contenido posible, así que si no estás suscrito, suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video de esta serie por la maravillosa ciudad de Santa Clara, y así conoces junto conmigo un poquito más de Cuba. Los quiero muchísimo. Nos vemos mañana con un próximo video. Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.